¿Qué harías si el pasado se negara a morir? Si cada respiración del viento trajera consigo no solo el eco de lo que fue, sino también la promesa de un tormento que no cesa, una herencia de horror que se transmite de sangre en sangre, de generación en generación. En los anales de lo inexplicable, entre los legajos polvorientos que la historia oficial prefiere ignorar. Pocos expedientes son tan desgarradores y tan absolutamente incomprensibles como el caso de la familia Paredes. Lo que ustedes están a punto de escuchar no es una fábula, ni una leyenda forjada en la superstición rural, de esas que se cuentan al calor de una hoguera para asustar niños. No, esto es un testimonio crudo, verificado y meticulosamente documentado a través de archivos eclesiásticos, registros de propiedad caídos en el olvido, y sobre todo relatos aterradores que han sobrevivido en el murmullo de las aldeas cercanas, transmitidos en voz baja por aquellos que saben demasiado para su propio bien. Es el expediente de una maldición familiar que ha desafiado el tiempo, la lógica y la esperanza humana por generaciones, sepultada en lo más profundo de las montañas de Antioquia, Colombia, en un rincón donde el progreso apenas se atreve a llegar y las viejas creencias aún ejercen un poder innegable sobre la realidad. La Hacienda La Noche, como la conocen los pocos que se atreven a pronunciar su nombre, es más que una simple propiedad cafetera abandonada. Es una cicatriz abierta en el paisaje andino, un monumento viviente a una tragedia antigua que se niega a sanar. Sus campos, ahora desiertos y tomados por la maleza, aún retienen las herramientas oxidadas de una labor brutalmente interrumpida. Arados y machetes que parecen haber sido abandonados en el instante mismo de una huida desesperada. El viento, ese mismo viento que antaño acariciaba los cafetos prometiendo una buena cosecha, hoy silba entre las ramas secas como un coro interminable de lamentos, un eco fantasmal de lo que allí se perdió, de las almas que quizás nunca encontraron la paz. La casa principal, de paredes agrietadas que parecen sangrar historia y ventanas ciegas que reflejan solo la desolación, parece respirar un silencio pesado, casi opresivo, impregnado de la decadencia de un siglo olvidado. El aire mismo está viciado con el rancio olor a humedad, a madera podrida y a una tristeza ancestral que se cuela por cada rendija. No hay apocalipsis aquí, no hay estruendo de un fin del mundo, solo la persistente y agonizante respiración de un pasado que se niega a morir. Una memoria dolorosa grabada en cada piedra, en cada suspiro de la brisa que desciende de la cordillera. Es el hogar de un horror latente, un terror que no busca exterminar, sino simplemente devorar, consumir, arrancar la esencia vital de todo aquello que osa perturbar su letargo. Los Paredes de hoy, los pocos descendientes que sobreviven a esta pesadilla genealógica, están atrapados en el eco de un horrendo suceso acaecido durante uno de los capítulos más oscuros y sangrientos de la historia colombiana: la violencia. Esos años de barbarie desatada, donde la línea entre el bien y el mal se desdibujaba al filo del machete y la supervivencia era un milagro diario, fueron el crisol de su perdición. Fue entonces, en su desesperación por proteger lo poco que les quedaba, que los antepasados de los Paredes forjaron un pacto, un acuerdo oscuro, inimaginable en su crueldad, un trueque con fuerzas que no debían ser invocadas, ni mucho menos desafiadas. Todo para sobrevivir a la masacre que arrasaba su región. El precio fue un sacrificio impensable, una ofrenda de carne y espíritu que sellaría su destino. La promesa, rota y olvidada por las generaciones que siguieron, fue una lealtad eterna y una entrega periódica. Al no cumplir con esta obligación, cada nueva generación ha sido condenada a una carga que no es un castigo cósmico, sino una herencia terrenal, un eslabón fatal en una cadena de dolor que se extiende por siglos, cobrando vidas y cordura con cada amanecer. Es en este escenario de tormento silente y herencia maldita donde emerge Sofía Paredes, la última descendiente directa de este linaje. Una mujer pragmática, moderna, con una carrera prometedora en la ciudad, ajena a los susurros de fantasmas
y a los ecos de un pasado sangriento que ella creía sepultado. Sofía llega a la hacienda la noche con una única intención: restaurar la vieja propiedad familiar, invertir lo necesario para arreglar sus deterioradas estructuras, ponerla en venta y así, de una vez por todas, cortar los lazos con un lugar que solo representaba para ella una pesada carga nostálgica, un simple recuerdo de sus abuelos, sin ninguna conexión con el horror que dormía bajo sus cimientos. Pero sus planes, tan lógicos y mundanos, tan alejados de la metafísica del miedo, actuaron como el detonante de algo antiguo, de algo que dormía bajo las grietas de la casa y el silencio de los cafetales, esperando pacientemente la oportunidad de reclamar lo que consideraba suyo. Apenas unos días después de su llegada, la casa empezó a cobrar una vida propia, una existencia que desafiaba toda explicación. Susurros espectrales, apenas audibles, se arrastraban por los pasillos vacíos en la quietud de la noche. Voces que parecían nombrar a los muertos. Objetos que Sofía juraba haber dejado en un sitio aparecían en otro, movidos por una fuerza invisible e incomprensible. Pequeños actos de subversión contra la cordura. La razón se tambaleaba al intentar encontrar explicaciones lógicas, pero el verdadero terror se desató cuando la pesadilla se materializó de la forma más cruel e inaceptable para una madre: la desaparición repentina de su pequeña hija, una niña de solo 6 años. Un vacío gélido, un silencio absoluto donde antes resonaban risas infantiles. Un eco de una ausencia abrumadora. Fue entonces, al borde del abismo de la locura, con su mundo desmoronándose pieza a pieza, que Sofía Paredes se vio forzada a contactar a un equipo de investigación, a aquellos que, como nosotros en el terror escondido, dedicamos nuestra vida a desentrañar lo inaudito, lo inexplicable, lo que desafía toda ciencia y lógica. Ella no buscaba consuelo, buscaba la verdad, buscando respuestas antes de perderlo absolutamente todo, antes de que lo poco que le quedaba de familia fuera consumido por la oscuridad insondable que ahora habitaba su hogar. La lucha principal de la familia Paredes, y la nuestra junto a ellos en esta investigación, es un descenso desesperado a las profundidades de su propia genealogía, una inmersión en registros ancestrales, viejas cartas y testimonios susurrados, una carrera contra el tiempo para desentrañar el pacto ancestral que los persigue, para entender la naturaleza exacta de la entidad o la fuerza que exige su terrible tributo. Su conflicto no es externo, no es una amenaza que se pueda combatir con armas o estrategias comunes. Es íntimo, visceral, un combate contra un legado que se resiste a ser olvidado. No solo buscan la supervivencia de Sofía y la recuperación de su hija, sino también la redención de un linaje manchado por un pecado fundacional. Un intento desesperado por romper un ciclo de horror que ha cobrado un precio terrible en vidas y sanidad mental, antes de que la maldición consuma el último vestigio de esperanza y los arrastre a una eternidad de tormento sin fin. Cuando el pasado se niega a morir, ¿puede un secreto familiar condenar a un linaje entero a una eternidad de tormento? Este es el caso de la familia Paredes. Este es el principio de su horror. El equipo del terror escondido se ha distinguido no solo por su voluntad de adentrarse en lo inexplicable, sino, crucialmente, por la rigurosidad con la que aborda cada caso. Y en el corazón de esa metodología, como una roca inamovible frente a las mareas de la superstición, se encuentra la figura del doctor Emiliano Rojas. Nacido en la vibrante y caótica Ciudad de México, Rojas es un socioantropólogo de renombre internacional, cuya carrera se ha dedicado a desentrañar los hilos invisibles que conectan la memoria colectiva, el trauma histórico y las manifestaciones que la cultura popular a menudo etiqueta como sobrenaturales. Su semblante, marcado por la seriedad y la introspección de años de estudio, denota una inteligencia aguda y un escepticismo profundamente arraigado. Sus ojos, detrás de unas gafas discretas, parecen observar el mundo con una lupa,
buscando patrones, anomalías y, sobre todo, explicaciones lógicas. No es un cazafantasmas ni un creyente a ultranza en lo oculto. Es un científico, un académico forjado en los pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de México, con posgrados en etnografía de la violencia en América Latina y psicología transcultural, obtenidos en universidades europeas y andinas. Su influencia se extiende a través de numerosas publicaciones arbitradas y la formación de generaciones de investigadores, quienes comparten su visión de que las leyendas y los miedos colectivos son valiosas ventanas a la psique de una sociedad, pero no necesariamente pruebas de lo sobrenatural. Su aproximación a lo que la gente llama fenómenos paranormales es puramente empírica. Para él, son síntomas de disfunciones sociales, de traumas no resueltos, de histerias colectivas o, en el peor de los casos, de un elaborado engaño. El Dr. Rojas se sumó a nuestro proyecto no por una fascinación con lo esotérico, sino por la promesa de documentar, con la máxima precisión posible, los límites entre la percepción humana, la historia oral y la realidad objetiva. Su metodología es un baluarte de rigor. Antes de siquiera considerar una hipótesis que roce lo inexplicable, Rojas insiste en un análisis forense de la historia. Esto implica una inmersión exhaustiva en archivos parroquiales y notariales, registros de propiedad, censos antiguos, reportes policiales y testimonios orales recolectados con el mismo cuidado que un arqueólogo excavaría un sitio. Busca patrones de migración, conflictos agrarios, cambios económicos, enfermedades endémicas, cualquier factor que pueda haber moldeado la psique de una comunidad y generado narrativas que, con el tiempo, se transforman en leyendas. Él supervisa cada recogida de datos, desde la temperatura ambiental hasta los campos electromagnéticos, exigiendo calibraciones constantes y un rigor metódico que desafía cualquier interpretación fácil. Para Rojas, los susurros en la noche suelen ser el viento colándose por viejas rendijas, las sombras movedizas, un juego de luz y oscuridad en la mente fatigada. Ha desarticulado innumerables mitos urbanos y rurales en México y Colombia, revelando cómo lo que se percibía como una maldición ancestral era, en realidad, la consecuencia de un envenenamiento por plomo en el agua, o cómo un espíritu vengativo era el eco de un latifundista tiránico cuya memoria se mantenía viva a través del resentimiento colectivo y la perpetuación de historias de abuso. Su trabajo se basa en la convicción de que la verdadera oscuridad rara vez proviene de un reino etéreo, sino que emerge de las profundidades de la historia humana, de la brutalidad de un conflicto, de la injusticia social o de la desesperación individual. Su escepticismo no es una negación ciega, sino una barrera consciente contra la falacia del pensamiento mágico, una herramienta para filtrar el ruido y buscar la verdad detrás de la cortina de la creencia. En el caso de la familia Paredes y su hacienda La Noche, la intriga para el Dr. Rojas no radicaba en la promesa de fantasmas, sino en la mención de la violencia colombiana y un pacto oscuro forjado por los ancestros. Esto, para él, no era el preámbulo de una historia de terror sobrenatural, sino un posible estudio de caso sobre cómo el trauma generacional se hereda y se manifiesta de formas complejas, a veces delirantes. Su hipótesis inicial se centraba en la somatización del miedo, en la psicosis reactiva a un ambiente opresivo o en la manipulación consciente de una narrativa para ocultar una verdad mucho más mundana, aunque igualmente brutal. La desaparición de la pequeña hija de Sofía Paredes, si bien escalofriante, se convertiría para Rojas en el elemento catalizador de una investigación que de otro modo se habría limitado a un análisis sociohistórico de una leyenda familiar. Él buscaría pistas, huellas de una intervención humana, antes que cualquier otra cosa, aplicando los mismos principios forenses que utilizaría en un crimen sin resolver. El Dr. Rojas siempre ha sostenido que la mente humana es capaz de construir realidades paralelas de una complejidad asombrosa, especialmente bajo el peso del dolor o el legado de un crimen impune. Su biblioteca personal
es un testimonio de su curiosidad insaciable, repleta de tomos sobre neurociencia cognitiva, psicopatología, antropología religiosa y un sinfín de documentos históricos sobre conflictos armados y movimientos sociales en América Latina. No se conforma con una explicación simplista, busca la interconexión de factores, la causalidad multifacética. Si un fenómeno no puede explicarse por causas naturales, sociales, psicológicas o incluso por un fraude deliberado, entonces, y solo entonces, el Dr. Rojas consideraría, con la mayor de las reticencias, la posibilidad de una anomalía genuina. Pero incluso entonces, su mente se aferraría a la búsqueda de patrones, de leyes desconocidas, de una lógica inherente que todavía se nos escapa. Su mayor temor no es encontrar un espíritu, sino descubrir la facilidad con la que la verdad puede ser oscurecida por el miedo y la ignorancia, o por la perpetuación de un daño que se disfraza de maldición. Para él, lo verdaderamente aterrador no es lo que no tiene explicación, sino la capacidad humana para la crueldad, la negligencia y la fabricación de realidades. El secreto de la familia Paredes, si era un secreto humano, sería infinitamente más perturbador que cualquier espectro. El doctor Rojas llegó a la hacienda la noche, no con una grabadora de psicofonías, sino con un registrador de datos ambientales, un equipo para analizar la estructura geológica del suelo y un vasto conocimiento de la historia violenta de Colombia, listo para desmantelar cualquier ilusión con la fría lógica de la razón y la evidencia empírica. Su presencia en la investigación de los Paredes era, para el terror escondido, la garantía de que cualquier conclusión, por inverosímil que pareciera, estaría respaldada por la más rigurosa indagación científica posible. Su escepticismo era, paradójicamente, nuestra mayor arma en la búsqueda de la verdad, sin importar cuán oscuro fuera el pozo al que nos llevara. Él no creía en fantasmas, pero sí creía, con una convicción férrea, en la persistencia del dolor humano a través del tiempo y en la urgente necesidad de confrontar nuestras propias sombras históricas para que dejen de proyectarse sobre el presente. En el laberinto de lo incomprensible, donde la lógica se desmorona y la realidad se retuerce, existe una delgada línea entre la locura y lo extraordinario. Es en esa franja nebulosa donde nuestra organización, el terror escondido, ha cimentado su propósito: documentar, analizar y, si es posible, comprender los fenómenos que desafían toda explicación racional. No somos cazafantasmas ni charlatanes, sino un colectivo de investigadores, historiadores y expertos en diversas disciplinas, dedicados a la recopilación de casos que las instituciones convencionales han descartado por inverosímiles o simplemente irresolubles. Nuestra premisa es simple: si un patrón se repite con una coherencia anómala, merece ser investigado, más allá de la censura del escepticismo institucional. El contacto con la familia Paredes llegó a nosotros de la manera más desesperada, una súplica ahogada en el terror que solo puede generar la desaparición de un hijo. Fue en la madrugada de un martes, el día 24 de octubre, cuando la llamada de Sofía Paredes irrumpió en nuestras oficinas en Ciudad de México. La voz al otro lado de la línea era un lamento que apenas lograba articular palabras, una mezcla de histeria y agotamiento que indicaba un sufrimiento prolongado. Hablaba de su hija, Catalina, de apenas 7 años, desvanecida sin rastro de la hacienda la noche, su ancestral hogar en Antioquia, Colombia. La policía local, nos explicó con frustración contenida, había agotado todas las vías lógicas: fuga, secuestro, accidente en los terrenos escarpados de la hacienda. Pero Sofía insistía en que había algo más, algo que no tenía sentido, una oscuridad que se había gestado mucho antes de la noche en que Catalina desapareció. Al principio, nuestro protocolo exige una evaluación exhaustiva de los hechos conocidos. La desaparición de un menor es, lamentablemente, un suceso que, aunque trágico, suele tener causas terrenales. Sin embargo, la persistencia de Sofía,
Su negativa a aceptar las explicaciones mundanas que le ofrecían las autoridades y, lo más importante, su referencia a fenómenos inusuales previos a la desaparición, despertaron nuestra cautela. Sus palabras iniciales se centraron en perturbaciones que, aisladas, podrían atribuirse a la vejez de la propiedad. Puertas que se abrían solas, susurros indistinguibles que atribuía al viento entre los cafetales, objetos que cambiaban de lugar o se caían sin razón aparente. Ruidos en la noche, dijo ella, como si la casa misma estuviera gimiendo. Nosotros, como el terror escondido, entendimos que este era el punto de entrada. Nuestro equipo de avanzada, compuesto por la doctora Elena Valdés, una etnohistoriadora con un doctorado de la UNAM, especializada en rituales prehispánicos y coloniales de la región andina, y el ingeniero de audio y video, Ricardo Rico Fuentes, partió hacia Colombia. Su misión inicial era simple: corroborar los hechos, documentar el estado de la hacienda y determinar si las anomalías reportadas por Sofía podían ser explicadas por causas naturales o fallas estructurales de un edificio tan antiguo. La hacienda La Noche, al llegar el equipo, se reveló como un personaje más en esta tragedia. Emplazada en un recodo olvidado de las montañas antioqueñas, la propiedad irradiaba una atmósfera de abandono y melancolía. Las paredes agrietadas, las ventanas como cuencas vacías, el silencio espeso que se rompía solo por el silbido constante del viento a través de los viejos cafetales. Todo evocaba una historia de decadencia más que de misterio. Nuestro ingeniero, Rico, de inmediato identificó la resonancia natural del lugar, la forma en que el viento se canalizaba por los pasillos y las estructuras, creando patrones acústicos que, a la distancia o con la sugestión de la noche, podían interpretarse como lamentos o susurros. El crujido de la madera antigua, la caída de hojas secas, el correteo de roedores en el atrio. Todos eran elementos que un profesional con experiencia en investigaciones de propiedades históricas podía identificar y en gran medida explicar. La doctora Valdés, por su parte, se enfocó en la documentación visual y en las entrevistas con Sofía Paredes y algunos de los pocos lugareños que aún se aventuraban por los caminos cercanos a la hacienda. La primera impresión de Sofía fue la de una mujer al borde del colapso, pero con una firmeza subyacente que la distinguía de otros solicitantes que habíamos atendido. Su discurso era coherente, aunque teñido por el insomnio y la angustia. Se esforzaba por presentar los hechos de manera cronológica, empezando por los pequeños incidentes que precedieron la desaparición de Catalina. Habló de corrientes de aire frías en habitaciones cerradas, de luces que parpadeaban sin explicación, de una sensación constante de ser observada. Durante los primeros días de nuestra investigación in situ, el equipo se dedicó a descartar las explicaciones más obvias. Se realizaron mediciones de temperatura y humedad en distintas áreas de la casa, buscando puntos fríos anómalos o fluctuaciones de presión. Se instalaron cámaras infrarrojas y sensores de movimiento en los corredores y habitaciones clave. El ingeniero Fuentes revisó el sistema eléctrico antiguo de la hacienda, así como la integridad de la estructura, para identificar posibles puntos de ingreso para animales o fuentes de ruidos naturales. Los resultados iniciales confirmaron lo que esperábamos. La casa era vieja, sí, con todas las peculiaridades que eso implica, pero nada fuera de lo común que justificara los fenómenos descritos. Las corrientes de aire eran explicables por las grietas en las paredes y la ventilación natural de una construcción rural antigua. Los ruidos se podían atribuir al movimiento estructural de la madera y las tejas, exacerbado por el viento constante de las montañas. Los objetos que supuestamente se movían podrían haber sido el resultado de vibraciones o simples errores de percepción en el contexto de un estrés extremo. Incluso la doctora Valdés, con su mente abierta a las narrativas populares y lo esotérico, mantuvo un semblante de escepticismo profesional. Su interés se centraba más en el contexto cultural y folclórico de la región,
buscando posibles mitos o leyendas locales que pudieran haber influido en la percepción de Sofía o en el ambiente de la hacienda. Se entrevistó a los pocos trabajadores que aún recordaban a la familia Paredes, buscando historias sobre la casa o incidentes extraños que pudieran haber ocurrido en el pasado. Las respuestas fueron vagas, anécdotas comunes sobre casas viejas y supersticiones de antaño. Nada que ofreciera una pista concreta. La policía local, ya desahuciada en su búsqueda de Catalina, había clasificado el caso como una desaparición de alto riesgo sin sospechosos evidentes. Una situación que, para ellos, era tristemente común en zonas rurales aisladas. Sin embargo, a medida que la investigación avanzaba, pequeñas disonancias comenzaron a aparecer, fracturas en la fachada de lo explicable. Las cámaras de seguridad que instalamos captaban sombras fugaces que no podían ser identificadas como insectos o aves. Los sensores de movimiento se activaban en habitaciones vacías, sin corrientes de aire ni animales a la vista. Las mediciones de temperatura comenzaron a mostrar caídas abruptas y localizadas que no correspondían a la ventilación natural, como si una nevera invisible se abriera y cerrara en medio del salón principal. El ingeniero Fuentes, inicialmente convencido de las explicaciones estructurales, empezó a reportar lecturas anómalas en sus equipos de registro de actividad electromagnética. Pulsos irregulares que no se correspondían con la red eléctrica de la hacienda ni con interferencias externas conocidas. La doctora Valdés, quien inicialmente atribuía los reportes de Sofía a la sugestión y el trauma, notó un patrón recurrente en los relatos de la mujer. Una mención constante a un olor a tierra mojada y a algo rancio, un olor que aparecía y desaparecía sin fuente aparente. Este detalle, que Sofía describía con una precisión angustiante, no encajaba con ninguna explicación ambiental. La hacienda estaba seca, bien ventilada en su mayoría, y las esporádicas lluvias tropicales no dejaban ese rastro particular y putrefacto. Fue entonces cuando la fase de descarte de lo obvio comenzó a transmutar en algo más inquietante. La hacienda a la noche, con cada día que pasaba, dejaba de ser una simple casa vieja con ruidos y corrientes de aire, y empezaba a revelar una personalidad propia, una presencia sutil pero innegable que se manifestaba en pequeñas pero persistentes anomalías. La desaparición de Catalina, que al principio era el centro de una investigación policial convencional, se transformó lentamente en la punta de un iceberg, una manifestación de una perturbación mucho más profunda y antigua, arraigada en las mismas piedras de la propiedad y el linaje de la familia Paredes. Los fenómenos dejaron de ser casualidades y empezaron a sentirse como mensajes, advertencias o incluso un macabro juego orquestado por algo que se negaba a permanecer en las sombras. El primer contacto con lo inexplicable se había formalizado. La realidad, para Sofía y para nuestro equipo, estaba a punto de desmoronarse. La llegada del doctor Esteban Morales a la hacienda la noche no fue un arribo casual, sino la culminación de un ruego desesperado. Su disciplina, anclada en la etnohistoria y el estudio de fenómenos paranormales con un rigor casi forense, lo había llevado a los rincones más olvidados de Latinoamérica, pero jamás se había topado con una petición tan urgente y teñida de un dolor tan palpable como la de Sofía Paredes. Sus primeras impresiones, documentadas meticulosamente en sus cuadernos de campo, hablaban de una decadencia silenciosa, no natural, una propiedad que parecía respirar una historia no contada, sofocada por el polvo y la sombra de los viejos cafetales. La hacienda, anclada en la memoria viva de las montañas antioqueñas, se erguía con una dignidad fracturada. El aire, denso y húmedo, portaba el aroma agridulce del café fermentado y un matiz inexplicable de estancamiento, como si el tiempo mismo se hubiera detenido un siglo atrás. Morales, con su formación escéptica, pero abierta a la evidencia, comenzó su investigación de manera sistemática. No era un cazafantasmas, sino un académico que buscaba patrones, consistencias, aquello que la ciencia tradicional se negaba a explicar. Su primer paso fue recorrer la casa principal. Las paredes,
gruesas y de piedra, parecían absorber la luz y el sonido. En la sala, donde la madera crujía bajo sus pasos, un ventanal miraba hacia los cafetales abandonados. El viento, al pasar entre los esqueletos de las plantas, producía un silbido prolongado, casi un lamento. Fue allí donde el doctor Morales experimentó la primera anomalía sutil, tan leve que al principio la desestimó: un descenso repentino en la temperatura de la habitación, localizado en un punto específico, tan frío como el aliento de la montaña. No había corrientes de aire detectables, ni ventanas abiertas. Una anomalía térmica sin explicación. Los días siguientes se dedicó a instalar equipos de monitoreo en puntos clave de la hacienda. Sensores de movimiento infrarrojos, grabadoras de audio con capacidad de amplio espectro, cámaras de visión nocturna. La tecnología, pensaba, no mentiría. Sofía Paredes, agotada y al borde del quiebre, se convirtió en su principal informante, su testimonio el pilar de un rompecabezas que apenas comenzaba a ensamblarse. Ella le describía los susurros en la noche, las sombras fugaces en el pasillo, la sensación de no estar sola. Morales escuchaba con atención, buscando fisuras en la lógica, pero su mirada entrenada detectaba la verdad en los ojos desvelados de la mujer. La primera grabación relevante llegó en la tercera noche. No era una voz clara, ni un sonido estruendoso. Era un crujido de madera amplificado, como el de una tabla de piso cediendo bajo un peso invisible, seguido de lo que parecía ser un roce de tela contra el suelo, arrastrándose. El sonido provenía del viejo comedor, una estancia que Sofía había clausurado desde la desaparición de su hija, Alicia. Al revisar las cámaras, no había nada visible, solo la penumbra y el polvo. Pero el micrófono había captado algo, un espectro auditivo que desafiaba la inmovilidad del lugar. El doctor Morales decidió inspeccionar el comedor personalmente. La puerta, que Sofía juraba haber dejado cerrada y asegurada, estaba ahora ligeramente entornada. Al empujarla, un olor rancio y dulzón, como a humedad y flores marchitas, lo invadió. En el centro de la estancia, una silla de madera, pesada y antigua, había sido volteada, quedando sus patas hacia el cielo. No había signos de forcejeo, ni huellas de pisadas en el polvo acumulado. Era una alteración física, innegable, sin una causa aparente. El pulso del doctor se aceleró. Esto no era una casualidad, era una declaración. Al día siguiente, mientras Sofía intentaba descansar, Morales revisaba viejas fotografías familiares que la mujer le había entregado, intentando trazar la genealogía de los Paredes. En una imagen descolorida, de finales del siglo XIX, un grupo de figuras sombrías posaba frente a la hacienda. Una mujer en el centro, de ojos hundidos y semblante grave, le llamó la atención. Justo en ese momento, un escalofrío recorrió la habitación. Morales alzó la vista. El candelabro de hierro forjado que colgaba en la sala, un objeto inmóvil y pesado, oscilaba levemente, con un vaivén lento y persistente, sin la menor brisa que lo justificara. No era un temblor, era un movimiento pendular, como si una mano invisible lo hubiera empujado. Estos fenómenos, aunque no violentos, eran inquietantes por su naturaleza deliberada. No eran el resultado de un desgaste o un olvido, sino de una presencia activa que se manifestaba de manera calculada. El doctor Morales comenzó a sentir una tensión creciente en el ambiente, una presión que no era solo la de su propia investigación, sino la emanación de la hacienda misma. La angustia de Sofía, que inicialmente pudo haber parecido el producto del dolor de una madre, ahora se revelaba como la respuesta lógica a un tormento tangible. La casa no estaba vacía. La casa, o lo que moraba en ella, comenzaba a interactuar. La búsqueda de la pequeña Alicia se convirtió, para Morales, en el epicentro de un fenómeno mucho más antiguo y siniestro de lo que había imaginado. Las anomalías no eran aleatorias, eran mensajes, una especie de comunicación primigenia que buscaba la atención de quienes habían perturbado su reposo. La hacienda a la noche
no solo custodiaba recuerdos, sino que los proyectaba, y en el centro de esa proyección se encontraba un secreto ancestral esperando ser desenterrado. El silencio de la hacienda, la noche, antes una manta opresiva, se había transformado ahora en un coro de susurros, un murmullo constante que nos recordaba la urgencia de nuestra búsqueda. La desaparición de la pequeña Camila no solo era un agujero en el corazón de Sofía Paredes, sino también un detonante, el catalizador que nos empujaba a desenterrar las raíces de la aflicción que consumía a este linaje. Nuestra labor como documentaristas de lo inexplicable nos dictaba un camino, sumergirnos en la historia, pues en las sombras del pasado, la verdad más aterradora suele aguardar. La casa principal, un esqueleto de sueños rotos y aspiraciones olvidadas, se convirtió en nuestro lienzo de investigación. Cada grieta en sus paredes, cada tablón crujiente del suelo, era una línea potencial hacia un secreto. Sofía, con la desesperación grabada en sus ojos, se movía por los salones polvorientos con una determinación que desafiaba el agotamiento. Habíamos comenzado por los espacios comunes, las habitaciones que el tiempo había devorado con menos saña, pero la ausencia de respuestas nos empujó hacia los rincones más olvidados, los que la decadencia había reclamado como propios. La antigua oficina del patriarca, clausurada por décadas, se erguía como una cápsula del tiempo, su aire denso y pesado con el aliento de generaciones pasadas. Los muebles, cubiertos por mortajas de telarañas, guardaban la inercia de una época detenida. Los viejos anaqueles de madera, repletos de volúmenes cuyas cubiertas se desprendían al mero contacto, se alzaban como monumentos a un saber perdido. Horas, días, se desvanecieron en la búsqueda. Desmontamos estanterías, examinamos cada cajón, cada doble fondo, sintiendo la frustración crecer con cada hallazgo infructuoso. El tiempo, percibíamos, no era nuestro aliado. Cada tic-tac del reloj era un recordatorio de la fragilidad de la vida de Camila, del lento desvanecimiento de la esperanza. Fue en el estudio personal de don Elías Paredes, el bisabuelo de Sofía, donde la suerte, o quizás el destino, finalmente se manifestó. Este cuarto, pequeño y sofocante, había sido el santuario donde el patriarca había gestionado no solo los asuntos de la hacienda, sino también, aparentemente, los demonios de su alma. La luz que se filtraba por las persianas rotas apenas iluminaba el polvo danzante en el aire. Mientras revisábamos un pesado escritorio de caoba, Sofía notó una extraña irregularidad en la parte inferior de uno de los cajones. No era un nudo en la madera, ni una simple imperfección. Era una incisión apenas perceptible, casi como un grabado rudimentario. Al presionar con cautela en el punto exacto, un mecanismo diminuto se activó con un suspiro apenas audible. La parte trasera del cajón se deslizó, revelando un compartimento oculto. No era grande, apenas lo suficiente para albergar un objeto. Dentro, envuelto en un paño de lino amarillento y quebradizo por la edad, yacía un objeto peculiar, una pequeña caja de madera oscura, tallada con símbolos que parecían arcaicos, ajenos a cualquier iconografía cristiana conocida. Al levantarla, su peso era inesperado, como si estuviera llena de piedras. La caja se abrió con un crujido lúgubre, liberando un olor a moho, tierra y algo más, algo antiguo y putrefacto que erizó la piel. Dentro no había joyas ni objetos de valor monetario, sino dos elementos que nos helaron la sangre. El primero era un diario encuadernado en cuero, sus páginas teñidas de un color sepia, la caligrafía apretada y ansiosa. El segundo, un objeto de obsidiana pulida, de forma irregular, con aristas cortantes y una superficie extrañamente absorbente a la luz, como si devorara la oscuridad a su alrededor. No era una pieza decorativa. Su hechura era brutal y utilitaria, con incrustaciones de algo que parecían ser pequeñas astillas de hueso. El diario, que presumimos pertenecía a don Elías, se convirtió en nuestra ventana a la verdad.
Con manos temblorosas, Sofía lo abrió. Las primeras páginas relataban las rutinas diarias de la hacienda, los altibajos de la cosecha de café, la vida sencilla de antaño. Pero a medida que avanzábamos, el tono cambiaba. La caligrafía se volvía más errática. Las palabras se empapaban de desesperación. Fue entonces que hallamos los fragmentos que lo explicaban todo, fechados en el apogeo de la violencia, esos años oscuros en que la nación se desangraba. Los escritos de Elías Paredes detallaban la situación insostenible de la familia. Acorralados por la barbarie de grupos armados, sin nombre ni bandera, la hacienda había sido saqueada, sus trabajadores masacrados, y la supervivencia de los pocos que quedaban se reducía a horas. La desesperación había llevado a don Elías y a otros 2 patriarcas de linajes vecinos a buscar una solución más allá de lo terrenal. En un pasaje que nos hizo contener la respiración, Elías describía el encuentro con una figura enigmática, un brujo de la montaña o chamán oscuro, al que solo se refería como el guardián de los antiguos vientos. Este individuo, cuyas descripciones rozaban lo mítico, ofreció un pacto, protección para los Paredes y sus tierras, abundancia y seguridad a cambio de un tributo. No era oro ni tierras. Elías lo escribió con una claridad estremecedora. La sangre más pura de cada generación, el espíritu inocente que florece cada 50 años, será la ofrenda para calmar la sed de los que duermen bajo la tierra. Era un pacto de sangre, un tributo periódico de vidas inocentes a cambio de la supervivencia del linaje. El horror nos invadió. La herencia maldita no era una figura poética, era una condición literal, un precio escalofriante a pagar por la supervivencia de sus antepasados. El diario detallaba cómo, en un ritual macabro llevado a cabo bajo el viento negro, una tormenta inusual que azotó la hacienda aquella noche, los 3 patriarcas habían sellado el acuerdo. La obsidiana, concluimos, no era una simple piedra, era el artefacto que se utilizó para realizar el primer sacrificio, un testigo mudo de la primera ofrenda. Elías expresaba su remordimiento, su arrepentimiento visceral por la decisión, pero también la convicción de que no había otra salida. La promesa rota, mencionada en la premisa, era el intento fallido de las generaciones posteriores por ignorar el pacto, creyendo que el tiempo y la modernidad lo diluirían. Pero el pasado, como hemos aprendido, no se disuelve, solo espera su momento para reclamar lo que le pertenece. La desaparición de Camila no era un rapto al azar, era la ejecución del pacto. Ella, la última descendiente directa, la sangre más pura, el espíritu inocente, era la ofrenda que el guardián de los antiguos vientos venía a reclamar. La fecha de su nacimiento, la proximidad del cincuentenario del último suceso y similar registrado en los rumores de la región, todo encajaba con una precisión escalofriante. El descubrimiento del diario y la obsidiana no solo nos proporcionó las respuestas buscadas, sino que abrió una puerta a un terror más profundo y estructurado. Ya no estábamos persiguiendo fantasmas aleatorios. Estábamos lidiando con una deuda ancestral, un pacto con fuerzas inimaginables forjado en la desesperación más abyecta. La hacienda a la noche no era solo un lugar maldito, era el altar, el epicentro de un ritual que se repetía a través de las eras. La lucha por la supervivencia de Sofía y la recuperación de Camila no era solo contra lo desconocido, sino contra una herencia de dolor que el linaje de los Paredes había sembrado en la tierra con su propia sangre. La esperanza, si alguna existía, yacía ahora en la posibilidad de desentrañar no solo el pacto, sino también su contraparte, si es que ésta existía. El reloj ahora más que nunca corría veloz. El equipo de El Terror Escondido, acostumbrado a los lamentos silenciosos de la historia y a los ecos débiles de lo inexplicable, se encontró rápidamente sobrepasado por la intensidad que la noche desató. Lo que antes eran indicios sutiles, fenómenos tan ambiguos que podían ser descartados por mentes escépticas, se transformaron en una embestida sensorial, una manifestación cruda y brutal de una voluntad oculta. Sofía, ya al límite por la desaparición de su pequeña hija,
Fue la primera en sentir el verdadero peso de la maldición familiar. Las noches, antes pobladas por susurros distantes, se volvieron un coro discordante de alaridos infantiles. Lamentos de ultratumba que parecían surgir de las propias entrañas de la hacienda. Las sombras se alargaban y se contorsionaban de formas imposibles. Y no pocas veces, los camarógrafos juraron ver figuras fugaces, siluetas diminutas corriendo por los pasillos, desapareciendo al menor parpadeo. La temperatura en algunas habitaciones caía drásticamente, como si el frío del sepulcro se hubiera colado en el aire. La vieja cafetera, testigo mudo de generaciones, comenzó a respirar con una malignidad palpable. Las herramientas oxidadas en los campos no solo parecían observarlos, sino que en repetidas ocasiones se encontraron dispuestas en patrones perturbadores, símbolos arcaicos que nadie en el equipo podía descifrar, pero que emanaban una sensación inconfundible de amenaza y ritual. El viento, ese silbido constante que había sido la banda sonora de la hacienda, mutó. Ya no era un simple suspiro, se convirtió en un gemido lastimero, en un grito desgarrador, una voz sin cuerpo que llamaba, que advertía, o quizás que se lamentaba por lo que estaba a punto de ocurrir. Una tarde, mientras el equipo revisaba las grabaciones de seguridad, una violenta sacudida estalló en la cocina. Platos y utensilios que habían permanecido inmóviles por décadas volaron por los aires con una fuerza inusitada, estrellándose contra las paredes con una furia desatada. La puerta del viejo comedor, maciza y de madera oscura, se cerró de golpe con una resonancia ensordecedora, y al abrirla, encontraron la mesa volcada, sus patas rotas, como si una fuerza invisible la hubiera arrancado de su lugar. No había explicación lógica para tal devastación. No había corrientes de aire, no había temblores, solo la persistencia de una presencia que se negaba a la lógica. Los aparatos tecnológicos del equipo comenzaron a fallar sistemáticamente. Las baterías se agotaban en cuestión de minutos. Las grabadoras producían estática incomprensible. Los monitores mostraban imágenes distorsionadas y fugaces, de rostros desfigurados por el dolor. Una noche, mientras el especialista en audio intentaba capturar un patrón en los susurros, su equipo registró un alarido tan agudo y cercano que le provocó una hemorragia nasal, y el micrófono quedó inservible, quemado, como si una descarga de energía desconocida lo hubiera carbonizado. La electricidad de la hacienda, ya de por sí precaria, se volvió errática. Las luces parpadeaban o se apagaban en los momentos más inoportunos, sumiendo a todos en una oscuridad densa. Un lienzo para los horrores que se desataban. La presencia parecía enfocarse en Sofía. Sus pocas horas de sueño eran asaltadas por pesadillas vívidas, donde veía a su hija siendo arrastrada por manos invisibles hacia un abismo de sombra. Despertaba empapada en sudor frío, escuchando el arrastre de cadenas por los pasillos o el leve roce de una tela contra su piel, una sensación gélida que le erizaba los vellos del cuello. En una ocasión, encontró su colchón empapado, no de agua, sino de una sustancia viscosa y rojiza que olía a tierra mojada y a sangre rancia. Una visión que la dejó al borde del colapso nervioso. Era evidente que la hacienda no quería ser restaurada, ni mucho menos vendida. La entidad que la habitaba, o que se manifestaba a través de ella, estaba furiosa. Cada intento de los investigadores por documentar, por comprender, era respondido con una escalada de agresión. Las paredes, antes silenciosas, ahora crujían y se quejaban, goteando una especie de lodo oscuro que parecía formarse de la nada. El aire se volvió pesado, irrespirable, cargado de una fetidez a humedad y descomposición, como si la casa misma estuviera pudriéndose por dentro, expulsando su podredumbre hacia el exterior. El equipo del terror escondido, aunque profesional, comenzó a mostrar signos de fatiga y, más preocupante aún, de miedo.
Uno de los camarógrafos sufrió un ataque de pánico severo después de jurar que había visto a una mujer anciana, con los ojos vacíos, asomarse desde la ventana del ático y susurrar su nombre. Otro miembro del equipo, un investigador histórico, se encerró en su habitación, incapaz de salir, presa de una parálisis inexplicable. La cohesión del grupo se tambaleaba bajo la presión implacable de lo inexplicable. Sofía, sin embargo, encontró una nueva resolución en medio del terror. La manifestación violenta de los fenómenos no la doblegó por completo, sino que fortaleció su convicción de que su hija seguía allí, atrapada de alguna manera por la misma fuerza que ahora los asediaba. Cada nuevo horror era una prueba de que había algo real, algo tangible, por lo cual luchar. La entidad, al mostrar su verdadera naturaleza, paradójicamente le dio una dirección. La lucha ya no era contra un silencio opresivo, sino contra un enemigo activo y presente, que respiraba el mismo aire, que habitaba los mismos espacios. La hacienda La Noche se había transformado en un campo de batalla invisible. Las manifestaciones no eran ya meros sustos, eran advertencias, amenazas directas, una declaración de guerra de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. La herencia maldita de los Paredes no era una metáfora, era una realidad viva, una fuerza que respiraba y atacaba. Y con cada objeto arrojado, cada lamento en la oscuridad, cada aparición fugaz, quedaba claro que la entidad quería algo. Quería la sangre de los Paredes. Quería cumplir un pacto que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Y el precio estaba siendo cobrado con intereses escalofriantes. La tensión alcanzó un punto insostenible. El miedo ya no era una emoción controlable, sino una presencia constante, un frío helado que se anidaba en los huesos. La noche del viento negro había llegado, y con ella la certidumbre de que, si no encontraban la forma de romper el ciclo, la familia Paredes sería consumida por completo, arrastrada a ese abismo de tormento que les había sido prometido desde hacía generaciones. El horror ya no estaba oculto. Había salido a la luz, reclamando su deuda con una ferocidad inaudita. Tras semanas de inmersión en los archivos parroquiales de Antioquia, en diarios cifrados rescatados de viejas casonas y en testimonios apenas susurrados por descendientes de supervivientes de la violencia, la verdad sobre la familia Paredes comenzó a ensamblarse con una precisión aterradora. La niebla del tiempo, esa aliada del olvido, se disipaba ante la insistencia de la evidencia, revelando no una maldición etérea, sino el eco palpable de una decisión atroz. El horror oculto no era un designio cósmico, sino una herencia forjada en la desesperación humana más abyecta. En el apogeo de la violencia, cuando la brutalidad se normalizó y la muerte era un espectro familiar en cada sendero, Demetrio Paredes, el patriarca de entonces, no se resignó a la aniquilación de su linaje. Documentos olvidados, pasajes tachados en los libros de contabilidad de la hacienda y un críptico testamento hallado en un falso fondo de un cofre revelaron su trato. No fue un pacto con lo divino, ni con el diablo en su acepción bíblica, sino con una fuerza telúrica primigenia, ancestral a las montañas mismas, una entidad que respondía al derramamiento de sangre y a la promesa de un tributo continuo a cambio de protección incondicional. El sacrificio inicial fue inimaginable. No animales, no cosechas, sino los hijos de los jornaleros, ofrendados en la oscuridad de la noche del viento negro, sus vidas un tributo para sellar el amparo. La promesa rota, el motor de la maldición, fue la interrupción de ese ciclo de ofrendas. Una generación, con la falsa esperanza de modernidad y la negación de lo sobrenatural, creyó que el trato podía ser abandonado sin consecuencias. Esa fue la herejía imperdonable, la sombra del viento negro, como la bautizaron los pocos que conocían la verdad. No era un fantasma, sino un cobrador implacable. Cada manifestación, cada susurro helado, cada objeto moviéndose por sí solo, no era aleatorio. Eran advertencias, recordatorios de una deuda impaga, de un pacto violado. La desaparición de la pequeña Sofía, la hija de Sofía Paredes, no fue un rapto sin sentido,
sino el reclamo de la sombra por su siguiente tributo, la consumación de la promesa rota. Ella era la prenda, el eslabón más vulnerable de la cadena, escogida para obligar al linaje a recordar su condena y a saldar su deuda. La búsqueda de la niña no era solo un acto de amor materno, era la última oportunidad de la familia para comprender y quizás romper el ciclo antes de que se consumara la extinción. Con la revelación de este horror histórico y sobrenatural, el plan de Sofía fue claro, aunque desesperado. No se trataba de exorcizar demonios, sino de enfrentar una deuda ancestral. El punto de convergencia, indicado por la superposición de mapas antiguos y relatos de avistamientos, era un pozo seco y olvidado detrás de la casa principal, en medio de los viejos cafetales. Un lugar que las leyendas locales evitaban, conocido como el Ojo del Silencio. Allí, según los diarios de Demetrio, se había sellado el pacto original. Allí se debía buscar la confrontación, no con violencia, sino con el entendimiento de la deuda. La idea era ofrecer una restitución simbólica, no una vida, sino un compromiso profundo de reconocimiento y de expiación, intentando apaciguar a la sombra que había sido traicionada. El viento se levantó aquella noche, con una ferocidad inusitada, silbando entre los cafetales como un coro de lamentos. La atmósfera de la hacienda la noche, ya de por sí opresiva, se volvió asfixiante. La temperatura descendió bruscamente. El aire se cargó con un olor a tierra húmeda y decadencia. Sofía, con el conocimiento de la historia familiar pesando sobre sus hombros, se dirigió hacia el Ojo del Silencio, llevando consigo un cofre lleno de objetos personales de su hija, no como ofrenda, sino como símbolo de la vida que se le había arrebatado. Cada paso sobre la tierra irregular resonaba como un tambor en el silencio sepulcral que envolvía el lugar, solo interrumpido por el rugido del viento. Las sombras de los cafetos se estiraban y contorsionaban, formando figuras grotescas que parecían querer retenerla. Al llegar al borde del pozo, un vórtice oscuro en la tierra, la manifestación de la sombra fue inconfundible. No era una figura corpórea, sino una densa masa de oscuridad que emanaba del pozo, retorciéndose y expandiéndose. Una presencia tangible que ejercía una presión abrumadora. Las herramientas oxidadas de los cafetales cercanos vibraban. Las hojas de los cafetos se agitaban violentamente, aunque no había brisa directa. Los lamentos se intensificaron, no como simples ruidos, sino como voces susurrantes que formaban una letanía de nombres olvidados. Los nombres de aquellos sacrificados hace más de un siglo. Sofía, con voz temblorosa pero firme, recitó las palabras que habíamos encontrado en los diarios, una confesión de la traición y un ruego por la interrupción del ciclo. No buscaba perdón, sino un entendimiento, una manera de saldar la deuda sin más derramamiento de sangre. Ofreció el cofre, no como pago, sino como un recordatorio del dolor y la vida que la sombra buscaba. En ese instante de confrontación, una luz tenue emergió del pozo. No una luz de esperanza, sino una visión de la pequeña Sofía Paredes, flotando en el aire sobre el abismo del pozo. Su rostro era pálido, sus ojos abiertos pero vacíos, una cáscara de su antigua vitalidad. La sombra no se disipó, en cambio pareció absorber la imagen de la niña, como si la consumiera. Entonces la presencia se contrajo, regresando lentamente al pozo, llevándose consigo la visión de la niña. La presión en el aire disminuyó, el viento amainó y el silencio, antes denso, se volvió un vacío ensordecedor. La revelación fue clara. La sombra no quería el cofre ni el reconocimiento, quería su pago. La niña era el eslabón final, el sacrificio consumado, el precio de la promesa rota. El ciclo se había roto, no por la redención, sino por la consumación de la deuda. Sofía había recuperado la cordura, sí, pero a un costo incomprensible. La hacienda la noche, ahora desprovista de la presencia abrumadora, respiraba un silencio distinto, un silencio de ausencia.
La sombra del viento negro se había retirado, su deuda saldada, no con la redención de la familia Paredes, sino con la sangre de la última inocente requerida. El linaje estaba libre de la maldición de la promesa rota, pero marcado para siempre por el horrendo sacrificio de su miembro más joven. El pacto ancestral, lejos de ser disuelto por la voluntad, se había cumplido a su manera, demostrando que ciertas deudas, una vez contraídas, exigen su precio final, sin importar el transcurso del tiempo o la desesperación de aquellos que intentan evadir su destino. El horror oculto de la familia Paredes no era una historia que pudiera ser borrada, sino una cicatriz imborrable, una lección brutal sobre el peso de la historia y el verdadero costo de la supervivencia. El desenlace de la odisea de Sofía Paredes y su hija, la pequeña Mariana, en la hacienda la noche, dista mucho de ser el final catártico que uno esperaría de un relato convencional. Lo que se manifestó en aquella noche de viento aullador, entre los restos de la plantación de café y la casa decrépita, fue una resolución tan cruda como el pacto que la había originado. No hubo exorcismos ni rituales dramáticos que desvanecieran la oscuridad de un plumazo. La verdad, a menudo, es más visceral y menos espectacular. Mariana fue hallada en un estado catatónico, acurrucada en el mismo altar improvisado donde siglos atrás los Paredes de antaño habían sellado su pacto de sangre. Su respiración era tenue, sus ojos, abiertos y fijos, parecían reflejar las profundidades del abismo del que acababa de ser rescatada. Sofía, por su parte, emergió del torbellino con cicatrices que trascendían lo físico. Una lucidez aterradora en su mirada, la quietud de alguien que ha vislumbrado lo prohibido y ha regresado con una carga irreparable. Lo que descubrimos, una vez que el eco de la confrontación se desvaneció, fue que Sofía no había roto el pacto en el sentido tradicional. En lugar de ello, lo había comprendido y con un acto de voluntad que desafió toda lógica, había logrado renegociar sus términos. No hubo aniquilación de la entidad que acechaba, sino un reconocimiento forzoso, una tregua precaria cimentada en el entendimiento mutuo de las fuerzas en juego. La noche del viento negro no era solo un evento, era una condición, una identidad para el ente ancestral ligado a la tierra y a la sangre de los Paredes. La investigación de los documentos ocultos, recuperados de un compartimento secreto bajo el antiguo piso de la capilla, reveló que el pacto inicial no solo demandaba un sacrificio de primogénitos, sino también la custodia de un secreto inefable, un saber prohibido que otorgaba a la familia Paredes una influencia sobre ciertos ciclos naturales, una forma de prosperidad macabra a cambio de la perpetua ofrenda de la inocencia. Al revelar este secreto al equipo de El Terror Escondido y al ponerlo por escrito, Sofía no solo nos proporcionó la documentación que buscábamos, sino que sin saberlo, liberó parte de la carga que había sido exclusiva de su linaje. La luz de la exposición pública, por mínima que fuera, actuó como un disolvente sobre los grilletes que por generaciones habían atado a su estirpe. Sofía decidió no vender la hacienda a la noche. Esa fue su primera gran revelación después de semanas de silencio. En cambio, emprendió una tarea monumental, la restauración, no con fines comerciales, sino como un acto de expiación, de contención. La hacienda ahora funciona como un centro de investigación privado, un lugar al que solo un círculo muy reducido de historiadores, antropólogos y ocasionalmente especialistas en lo paranormal tienen acceso. Las viejas herramientas oxidadas y los cafetales susurrantes permanecen, pero ahora son vigilados, estudiados. Es un museo viviente de un horror contenido, no erradicado. La decadencia centenaria no ha desaparecido, pero ha sido observada, documentada y en cierta medida apaciguada. Mariana lentamente recuperó sus facultades, pero su inocencia, aquella luz prístina de la infancia, había sido velada por una sombra perpetua. Sus dibujos, antes llenos de colores vibrantes,
Ahora presentaban motivos recurrentes de formas alargadas y oscuras, de ojos que no pertenecían a ningún ser vivo conocido. Jamás volvió a hablar de lo que experimentó, pero su silencio es, quizás, el testimonio más elocuente de la profundidad de la incursión del terror. Es una superviviente, pero también una testigo eterna de lo incomprensible. La familia Paredes, como linaje, no se extinguió, pero se transformó. Sofía, consciente del peso de su herencia, ha dedicado su vida a comprender y a monitorear la manifestación de la Noche del Viento Negro. Su misión, ahora, es asegurar que el pacto nunca más se cobre una vida inocente, que el ciclo de dolor sea contenido, sino roto por completo. Es una batalla silenciosa, una vigilancia constante en la que la paz es siempre una tregua, nunca una victoria definitiva. La maldición no es una entidad con fin o principio, es un estado del ser, una herida en la tela misma de la realidad de los Paredes. El legado de la Hacienda La Noche y de la familia Paredes es un recordatorio sombrío de que el pasado no está muerto, ni siquiera está pasado. Permanece agazapado en las sombras de nuestra historia, esperando la oportunidad, la grieta en el tiempo, para reclamar lo que considera suyo. Es una lección palpable sobre las consecuencias eternas de los acuerdos desesperados, sobre cómo la supervivencia en tiempos de barbarie puede engendrar una cadena de tormento que trasciende generaciones. La violencia, aquel periodo oscuro de nuestra Colombia, no solo dejó cicatrices en la tierra y en la memoria colectiva, sino que, en casos como este, tejió lazos sobrenaturales que aún hoy resuenan. La historia de los Paredes es un documento de advertencia. Nos obliga a preguntarnos, ¿cuántos otros secretos inconfesables yacen enterrados bajo las casas y los campos de nuestra América Latina? ¿Cuántos pactos olvidados siguen cobrando un precio de sangre en el silencio de la noche? Este relato tan minuciosamente documentado por el terror escondido es solo una ventana a un universo de fenómenos inexplicables. Cada semana nuestro equipo se sumerge en las profundidades de lo oculto, de lo que la ciencia y la razón se niegan a aceptar. Si la historia de la familia Paredes ha tocado las fibras de su propia curiosidad y ha encendido esa chispa de inquietud que todos compartimos, los invitamos a unirse a nuestra comunidad. No dejen de suscribirse a nuestro canal. Activen la campana de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones, donde desenterraremos más casos que desafían toda explicación lógica y que provienen directamente de los rincones más oscuros de nuestra historia y geografía. Compartan este video con aquellos que, como nosotros, creen que hay más de lo que el ojo puede ver, más allá del velo de lo aparente. Dejen sus comentarios. Sus teorías, sus propias experiencias son valiosas para este viaje colectivo hacia lo desconocido. La verdad, a menudo, es más extraña y aterradora que la ficción. Y en el terror escondido, nuestra misión es documentarla. Hasta la próxima inmersión en la oscuridad. Manténganse atentos, porque el pasado siempre encuentra una forma de regresar.